clases anteriores. Se oyó entrecortado, no te oí. No, doctora, todo bien hasta aquí. Ah, ok. Vamos a ver algo sobre estrés postraumático y luego, pues ya saben, empezamos a platicar del estrés, etcétera, etcétera. Es una patología que se da aproximadamente en el 8% de la población general y suele ser más frecuente en mujeres. Ha aparecido una situación muy estresante, por ejemplo, catástrofes, violaciones, etc. La sintomatología mucha tensión, hiperexcitación difícil de controlar. Incluso se reviven los episodios durante el sueño. La sintomatología además se asocia a trastornos afectivos como depresión, ansiedad, angustia, trastornos de concentración, trastornos de memoria, etc. El tratamiento tiene dos partes. Se asocia a tratamiento psicofarmacológico con tratamiento psicoterapéutico. Desde el punto de vista psicofarmacológico, lo más utilizado son los antidepresivos, los tricíclicos, actualmente la imipramina y la clomipramina, y también los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También se pueden utilizar hipnóticos y sedantes para tratar de restituir un sueño adecuado, y a veces también se utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa, o antipsicóticos, o incluso anticonvulsivantes o estabilizadores del estado. Desde el punto de vista psicoterapéutico, utilizamos psicoterapia conductista, psicoterapia cognitiva, y también se utiliza el psicoanálisis, tratando de que la persona ayudemos a reeducar y que la persona pueda soportar de una manera eficaz, adecuada, el suceso llevado a cabo o sufrido anteriormente. Miren, esto fue muy rápido, pero lo que podemos ver es que el estrés postraumático es una patología. Hola. Espérenme tantito. Por favor, sígame. Espérenme, voy a bajar esto. Ahorita vengo. Ya voy, ¿eh?
trastorno por estrés postraumático. Además, el día de hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Normalmente queda muy bien con el tema del Día Mundial de la Salud Mental. Y recuerden que aquí tenemos varios videos de salud mental. De hecho, les dejo un enlace en la esquina. Me preocupa llegar a casa sin peligro. Podría llamar a mis pero las personas también me robaron el teléfono y tengo que ir a mi casa en medio de esta oscuridad y peligro. Puedo usar el teléfono del centro. Es lo mínimo que podemos hacer por usted. Por favor, avíseme. Disculpe, doctora, se dejó de ver la imagen. ¿Otra cosa que necesite? Sí. Si me permite llamar, eso me ayudará mucho. Es un alivio. Creo que por ahora estoy bien. Espérenme, es que lo que pasa es que aquí me Primera hice ayuda bolas psicológica. en lo Intervención es de- clave. del estrés Escuche sin postraumático. presionar a la persona a que hable. Provea atención y apoyo Ay, prácticos ay, ay. sin hacer preguntas indiscretas. Evalúe las Que ya no necesidades sé ni e dónde está lo inquietudes. que estaba yo viendo. Ayude a la persona a satisfacer las necesidades físicas inmediatas y básicas, como encontrar albergue para pasar la noche. Ayude a la persona a comunicarse con proveedores de servicios, familiares, fuentes de apoyo social y a obtener información exacta. En la medida de lo posible, proteja a la persona contra mayores daños. Como le dije antes, en los próximos días podría tener algunas reacciones emocionales relacionadas con lo que le sucedió. ¿Qué tipo de reacciones? Las reacciones son diferentes en cada persona. En los Ay, primeros Dios, días o espérenme semanas de un tantito, incidente ¿qué hice? terrible o amenazante, muchas personas se vuelven más emotivas, Me voy a pueden tener que sentirse pasar a ver. asustadas, al borde de Ahora sí, ya regresé. Me había hecho bolas y ya no sabía ni dónde estaba. A ver, ¿tienen preguntas? Este video que vimos es muy corto. Ah, es que no se vio. Ah, chirro. Ok. Sí, ya vi que me pusiste tú, Luis. Ahorita vemos eso. ¿No se vio el primer video o ninguno se vio? Porque nada más el segundo es el que me falló. Ah, el primero sí. Bueno, vamos a continuar en este primero, porque hay varias cosas que son interesantes. En primer lugar, el estrés, el trastorno de estrés postraumático se da en personas que han sufrido un suceso muy, muy fuerte en su vida y que se empieza a conocer, que antes no se conocía o no se le daba ese nombre, desde al estar viendo a los soldados que fueron a la guerra, ¿no? Entonces, los soldados aparentemente regresaban bien, pero en un tiempo al reintegrarse con su familia o en sociedad, empezaban a tener graves problemas de conducta. Y entonces decían, bueno, pues, ¿qué les está pasando a estas personas? Y entonces empieza a estudiar y se dan cuenta que debido a las situaciones tan terribles que vivieron en la guerra, estas personas tenían un síndrome que se caracterizaba porque de repente no había aparentemente un factor desencadenante, pero que después vieron que sí lo había. Estas personas empezaban a tener comportamientos que eran comportamientos peligrosos para ellos y para su familia o
para su entorno en general. Entonces, tratan de estudiarlo y se dan cuenta que es porque existen recuerdos que al paciente lo hacen revivir la situación que fue sumamente traumática para ellos, en los cuales sintieron que realmente su integridad física estaba sumamente en peligro y que esos recuerdos eran vividos de tal manera que había la misma intensidad en cuanto a las emociones, en cuanto a las reacciones, e incluso se vio que algunos de estos soldados, aparentemente durante el sueño, revivían las situaciones en las cuales tuvieron que pelear incluso físicamente con el enemigo y lo revivían. Y muchos soldados desafortunadamente mataron a sus mujeres, porque en el sueño pues, le veían cara de enemigo y la mataban. Entonces ahí se dan cuenta que en realidad lo que tienen estas personas es lo que empiezan a llamar estrés postraumático. Se dieron cuenta también de algo muy interesante, que, por ejemplo, nosotros cuando hay un temblor de esos cañones, ya ven que México es un lugar donde tiembla muy frecuentemente y más Oaxaca, lo que pasa es que a veces no los detectamos, pero que haya un temblor muy, muy, muy fuerte, se caigan las casas, haya muertos y todo, como que la gente no presenta tanto el estrés postraumático. ¿Por qué? Puede presentarlo, mas no es la regla, por decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros decimos, bueno, es que este suceso fue creado o fue provocado o fue decidido por Dios. Hay una fuerza poderosa que no, vaya, nos manda esas pruebas, por decirlo de alguna manera, y se nos van como pasando, ¿sí? Sí, de repente si se oye la alerta sísmica, pues sí nos entra la ñáñara, pero al ratito ya se nos pasó, pues ya no podemos estar recordando, ay, es que hace 5 minutos se pasó, ay, es que no sé qué, no sé cuándo. No, como que se va diluyendo. En cambio, si son acciones que otro ser humano realiza, ahí es cuando el estrés postraumático es mucho más fuerte y más presente. No sé si me están entendiendo, porque ahí yo sé que es otro igual a mí el que lo realizó, no es Dios. Y es ahí donde se presenta el estrés postraumático. Y después que les decía yo hace un momento de que aparentemente no había un factor desencadenante, ya se empezó a ver que sí puede haber un factor desencadenante que puede ser lo más tonto que se imaginen ustedes. Puede ser un olor, puede ser un gesto de alguien, puede ser un sabor. Sí hay un factor y que muchas veces y en gran proporción pasa desapercibido. Por ejemplo, pues puede ser, no sé, para alguien que el olor a pólvora, que para nosotros que huelen pólvora a veces ni cuenta se da uno que es pólvora, ¿sí? Pero para la persona que estuvo en ese suceso tan terrible, el simple olor puede desencadenar ese recuerdo y hacer que reaccione ante ese recuerdo. No sé si me estoy explicando. Si tienen alguna pregunta, adelante. Yo sí tengo una pregunta, doctora. Eh, por ejemplo, si un niño fue el que sufrió este, digamos, este episodio que lo traumatizó, ¿se tiene que comenzar con terapia o a estos pacientes se les da algún tipo de medicación si es que les da algún tipo de episodio de crisis o algo así? Pues mira, dependiendo del tipo de crisis, pero lo que se recomienda es que se hagan las dos cosas. Quiere decir, normalmente si tienes un trastorno de estrés postraumático, la indicación ahí son los medicamentos antidepresivos con un ansiolítico. Y al mismo tiempo que das ese medicamento,
tienes que hacer una psicoterapia, buena psicoterapia para ir ayudando al paciente que vaya disminuyendo este recuerdo y estas emociones que conlleva el recuerdo. Ahora, en caso de niños, dependiendo de la edad de niños, normalmente tratamos de no dar medicamentos a niños menores de 7 años. Pero también ahí tiene uno que valorar qué es lo que, si lo necesita, y se pueden manejar dosis pequeñas, mucho menores, por supuesto, que lo normal, al niño. Entonces, dependiendo mucho de qué tan intenso es este estrés postraumático, ¿me entiendes? Ahora, Sí, doctora. muchas veces también, desafortunadamente, el niño no puede verbalizar, no sabe cómo verbalizar lo que le pasó. Y entonces a veces eso que sintió en un momento dado puede regresarlo hacia él mismo. Y es ahí donde pueden existir desafortunadamente suicidios infantiles. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Alguna otra cosa? Ya que estamos hablando de niños, desafortunadamente el abuso sexual infantil es muy frecuente, muy, muy frecuente. Y el 85% de los agresores son parte de la familia o gente muy ligada a la familia. Es muy rara vez en el que el niño o la niña sean agredidos por personas externas. Sucede, claro que sucede, en un 15%, ¿sí? Y lo que sucede es que las criaturas, al tener ese tipo de agresión, y además no nada más es de una vez, como estamos hablando del 85% que se sucede dentro de la familia, son maneras repetidas, ¿sí? Ahora, eso se tiene que ir tratando lo más rápido posible. Muchas personas todavía en la actualidad les da vergüenza que un niño o una niña haya sido abusado. ¿Sí? Como les digo, son generalmente en la familia, es la ley del silencio. Mejor no digas nada. Primero, el agresor. No digas nada porque nadie te va a creer. Y segundo, la propia familia, porque qué vergüenza. No, 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 qué vergüenza. Si el niño no hizo nada, o el niño o la niña no hizo nada, el adulto es el responsable 100%. Entonces, ahí debe uno hacer lo posible para que el agresor sea castigado. Porque si no, el niño, aparte de la cuestión de que lo que le sucede, pues va a sentir que no vale porque nadie hizo nada por él, nadie lo ayudó, más si habla, porque generalmente callan por miedo, porque el agresor siempre va a estar diciendo, ah, bien que te gustó, por eso no dijiste nada, ah, le voy a hacer daño a tus padres, ¿sí? Entonces sí hay que fortalecer a los niños para que mejoren su calidad de vida, porque si no, más grandecitos van a caer en cuestiones de adicción, prostitución, suicidios tempranos, accidentes frecuentes, etcétera. Ahora, eh, cuando uno revive muchas cosas, muchas veces un momento desagradable que pasamos es considerado como estrés postraumático, depende de que si lo revives con la misma intensidad de enojo, ansiedad, impotencia, todo lo que hay sentido, pero que sea en tal fuerza, de tal fuerza, de que te pueden causar daño a ti. Ahí sí se consideraría un estrés postraumático. Ahora, los episodios de crisis se pueden acompañar de alucinaciones. Es como decir alucinaciones, no, yo diría que revives la misma intensidad de emoción y tal vez hasta recuerdes los momentos. No serían exactamente unas alucinaciones, sino son recuerdos vívidos
de lo que pasó, ¿no? No serían como alucinaciones, sino son los recuerdos vívidos. O sea, recuerdos que tú para ti son reales y los vuelves a vivir. No sé si ¿cómo se llama? Me, me entiendas, porque si decimos alucinaciones como tales, acuérdate que alucinación es la percepción de un objeto a no percibir. El recuerdo en el estrés postraumático es lo que ya viviste o algo que sí existió. Esa es la diferencia. No sé si me entiendas tú, Dayane. Ahora, porque te digo, si dices alucinaciones es algo que existe en mi mente, nada más. Pero si es un estrés postraumático es algo que sí realmente sucedió y viviste. Entonces, no, sí, los revive. O sea, si digo revive, es el recuerdo el que están viviendo. No es alucinación, porque es lo que recordaron. A eso me refiero. ¿Ya? A ver, ¿se puede? Perdón, dime. ¿Ya? ¿Se puede tratar con terapia sin necesidad de fármacos? Pues lo que te decía yo, es difícil. ¿Por qué? Pues porque si en terapia vuelves a recordar y con la misma intensidad cañona, va a ser difícil que tú como terapeuta, como psiquiatra, como psicólogo, como lo que seas, controles esa ansiedad, porque va a ser con la misma intensidad terrible. A ver, ahora imagínate aquí, te digo a ti, Luis, imagínate que sales de la escuela, ¿no? Entonces llega una camioneta con tres desgraciados y te suben a la camioneta y te llevan, pues tú no sabes a dónde, te amarran, te esposan o tapan los ojos y te dicen cállate hijo de la tostada, porque eso sí, te van a decir un montón de groserías, ¿verdad? Y dime cuál es tu cuenta de banco, o dime tu familia cuánto paga por ti, a ver si te quieren, que no sé qué, y te llevan a un lugar que tú ni sabes dónde es Chihuahua. Y ya en ese lugar están con la pistola y hay torturadores. Entonces te dicen que cortan cartucho y te lo ponen en la cabeza, tú sientes todo el cañón de la pistola en el coco y dices que disparan y no tiene balas, pero tú ya dices, ya me voy a morir, ¿no? Y entonces, ahí imagínate cómo te sientes. La verdad es que te sientes de la fregada. Bueno, ya tu familia paga o los güeyes se dan cuenta que a lo mejor se equivocaron de persona, lo que sea. Te van y te tiran por otro lugar y ya se van, ¿no? Tú nunca supiste quién diablos eran, lo que sea. Te encuentran, tú regresas a tu casa. Con primero la sensación, estos güeyes ya saben quién soy, saben dónde vivo, van a venir por mí, no vas a dormir. Cada que veas una camioneta negra, se te va a ir el alma del cuerpo, ¿sí? Y te vas a poner mal, o sea, tener crisis de ansiedad. Ahora, imagínate que vas a trabajar con un terapeuta y sin nada de medicamento, te dice que recuerdes qué pasó porque es parte del trabajo que tiene uno que hacer. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir la misma impotencia, el mismo miedo que sentiste, porque pues estás recordando. Te vas a poner en un estado de ansiedad terrible. Ahí no funciona ninguna psicoterapia, ni porque te echen agua bendita, no va a funcionar. Entonces, lo que se aconseja mejor, ayuda al paciente, bájale la ansiedad un poquito, porque de todos modos la terapia le va a recordar todo lo que vivió. ¿Sí queda claro o no?
Entonces, normalmente lo que hace uno para evitar que el paciente sufra demasiado en una psicoterapia, pues mejor lo medicas. No lo vas a tener con una medicación que lo duerma, porque tampoco va a hacer caso de la psicoterapia, pero sí lo va a tranquilizar para que afronte de manera más tranquila lo que le sucedió. Y así, al afrontarlo, va a ir disminuyendo la sensación canija que le representa esa situación. Y poco a poco trabajas mejor. Miren, es como muchos psicólogos se alocan, en el sentido de que según ellos van sin necesidad de medicamento, porque ellos no son médicos, no tienen, dijéramos, la educación formal para manejar medicamentos, ni tienen derecho a manejar medicamentos, entonces se ponen a trabajar con algún paciente y para ellos, aunque no hayan hecho un buen diagnóstico y sea una persona con fragilidad mental, ya sea de neurosis o psicosis, de repente en la entrevista que tienen se pone mal, no lo pueden controlar. Y es cuando paren coaches y como si fuera, ¿cómo se llama? Con espinas, además. ¿Sí? Y ahí no saben controlar al paciente. Y después es un cohete, porque mandan llamar al médico, en lo que tú controlas, en lo que ellos ya descontrolaron. No es fácil, no es fácil. Por eso es mejor que esté el paciente más tranquilo para poder trabajar con él. Les voy a contar esto. Hace tiempo, no sé si se los comenté, una psicóloga me mandaba pacientes, pero ya muy manoseados, como dice uno, y entonces eran pacientes que estaban alucinando. Claro que llegaban conmigo y les proponía yo medicamento y vieran cómo se me ponían de enojados. No porque la doctora, porque no era psicóloga, era la doctora. Me dijo que los medicamentos me hacían daño. Hijos, mano, pues si no sabes, mejor no hables. Y luego me costaba a mí una y la mitad de la otra, para que me entiendan, en convencerlos que necesitaban medicamento, aunque sea un corto tiempo, para poderlos ayudar. En unos sí podía yo trabajar sin medicamento, pero en otros no, y yo les explicaba por qué. Y ya que se los componía yo, se los regresaba, porque pues no me quedaba yo con el paciente, pero era una psicóloga que, hijo, cada que me hablaba yo sufría, que me mandaba casos terribles, que ya había ella descompuesto y tenía yo que ayudarla a componer. Había una señora que ya estaba haciendo planes para matar al marido porque tenía una celotipia terrible, delirante completamente, del marido y ya estaba planeando matarlo. Y me lo manda que porque hay para que yo la convenza que no matara al marido. No, hombre, fue un trabajo, hijo, cañón. Y por eso les digo, cada vez que me hablaba ya rezaba yo para que, a ver qué me iba a mandar. Terrible, ¿eh? Terrible. Entonces, mejor cuando no sabe uno, mejor ni diga, mejor vaya con alguien que sepa. Y ya. No sé si me entendieron lo que traté de decirles. ¿Alguna otra pregunta?